Hola comunidad, nuevamente estoy por acá, quiero compartirles este video que sé que va a marcar un antes y un después en todas las personas que están empezando a crear contenido en YouTube, que aún no tienen un canal pero que hoy lo van a crear y que también ya lo pueden tener pero no le están sacando el provecho necesario, no tienen claro cuál es el negocio de YouTube, no tienen clara cuál es la intención de una monetización, de cómo pueden haber cosas más grandes que una sola monetización y cómo tú puedes utilizar esta herramienta para poder crecer financieramente, profesionalmente y poder tener una vida que realmente sea muy diferente a la que tú ya tienes el día de hoy. Es un negocio que es muy bonito. YouTube sigue siendo la plataforma, una de las plataformas más consumidas en el mundo. En este momento sigue ocupando la segunda posición de la plataforma más consumida, donde la gente más pasa tiempo. Es un buscador, es un lugar donde tú encuentras casi todo lo que tú quieras saber. Si tú tienes una duda, si quieres aprender a hacer algo, lo vas a ir a encontrar en YouTube. Sigue siendo la máxima plataforma, la plataforma más grande de educación, donde todas las personas buscan ir a educarse de manera gratuita. En este momento en Estados Unidos también se ha convertido en la plataforma más consumida, donde inclusive ya ha tomado un rumbo de tipo que ya ni siquiera las plataformas de streaming como Netflix se consumen tanto como se consume YouTube. Entonces realmente lo que apunta hacia YouTube y lo que los creadores y el CEO de YouTube y una persona que tuve la posibilidad de esta semana escuchar y que de ahí sale este video, es una ex empleada de Google y una ex empleada de YouTube, y nos desveló muchos trucos y muchos tips que no tenemos en cuenta cuando somos pequeños creadores de contenido y que no nos visionamos a ser esos grandes creadores de contenido y además a sacar el provecho necesario de nuestros canales. Entonces para mí es un honor, para mí es la verdad muy gratificante poder estar aquí. Gracias por el apoyo que le han dado a mis videos, gracias por la comunidad que han ido formando, gracias por estar acá. Yo trato de dar lo mejor de mí, trato de compartir la mejor información y que ustedes, como de pronto es esa manera en la que ustedes me retribuyen a mí, haciendo parte de mi comunidad, apoyando mis videos. Por favor, si aún no están suscritos, está comprobado por YouTube Studio de que la mayoría de personas que ven mis videos no se han suscrito todavía, así que suscríbanse para que les sigan apareciendo videos similares o todo lo que yo vaya aprendiendo nuevo y lo que vaya conociendo. Y por favor, no te olvides de darle me gusta, de guardarlo, de compartirlo y sí o sí de hacer parte de esta linda comunidad, de cómo tú le vas a poder sacar un provecho increíble a esta plataforma y vas a empezar a tener un rumbo claro de qué es lo que tienes que hacer con tu canal. ¿Listo? Entonces, lo primero es que todo lo que les voy a contar acá es, aparte de lo que yo he puesto en práctica en mi canal, también es lo que vengo a contarles acerca de lo que dijo esta mujer. ¿Listo? Creo que olvidé el nombre, ahora les paso el nombre de ella para que ustedes pues puedan verificarlo, pero acá les traigo la nota de todo lo que ella habló en el video. ¿Listo? Y lo primero y lo más importante que sí o sí yo tengo claro, y es que el mundo en YouTube para creadores de contenido se divide en dos zonas. Uno es para las personas que deciden hacer videos con inteligencia artificial, crear canales con inteligencia artificial y monetizarlos. ¿Listo? ¿Qué persiguen estas personas? Persiguen una monetización, son las personas que están persiguiendo viralidad. Entonces, estas personas van detrás simple y sencillamente de lograr AdSense. ¿Qué es AdSense? AdSense es la plataforma que pues monetiza YouTube, es por donde YouTube realiza los pagos. Ahora, están los creadores de contenido como lo soy yo o como lo son muchísimos cientos y muchos de ustedes, que son el que tiene el canal de las recetas, el que tiene el canal del blog, el youtuber de turismo, el que hace en YouTube tiene su canal de deportes, tiene de tips, de trucos, de inteligencia artificial, pero hablando, él mostrando su rostro, hablando de inteligencia artificial, de tecnología y de todo lo que ustedes quieran. Inteligencia artificial por un lado, donde solo son videos con IA, voz de IA y videos que son hechos por un creador de contenido visible, que se ve. ¿Listo? Están estos dos divididos. El de inteligencia artificial solo persigue una monetización. Si tú estás en eso, tú vas solo detrás de una monetización, por anuncios. Si tú estás de este lado y estás obsesionado con lograr tu monetización, tengo que decirte que, aunque es muy importante y aunque como creadores de contenido eso nos emociona y nos motiva demasiado saber que podemos generar dinero y generar ingresos por medio de una plataforma, también tengo que decirte que el océano que hay detrás de eso es océano, al fin y al cabo, es sin fin, oportunidades increíbles detrás de esos canales como este que hoy está acá o como ese que tú tienes. Entonces,
¿Qué nos decía esta experta? ¿Qué explicaba esta experta? Hoy en día, quien sabe hacer el verdadero negocio en YouTube se da cuenta que no, la importancia no radica en hacerte viral y tener cientos y millones de suscriptores, y que si bien hay muchas personas que lo logran y hay muchas personas que generan cientos de millones de dólares con esto como MrBeast, no todo el mundo va a correr con la misma suerte. Y esto es algo realista y es algo que me gusta, porque a veces muchas personas crean un canal de YouTube y están creyendo que es tan fácil hacerse viral, llegar a 100.000, 200.000, 1.000.000 de seguidores, de suscriptores, y lograr miles y millones de visualizaciones, cuando realmente no a todos los canales les va a pasar lo mismo. Pero ahora no significa que tú no vas a tener una oportunidad dentro de este mercado. Por supuesto que vas a tener una oportunidad dentro del mercado, y tu oportunidad puede ser muchísimo más grande, con más visión y con más crecimiento que un mismo contenido de viralidad. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor del creador de contenido que pone su rostro a enseñar algo, tipo maestro, por así decirlo, como yo acá que les estoy dando unos tips, o cuando buscas la receta, o si tú tienes el canal de recetas, tienes un canal de fitness, un canal de salud, tú estás enseñando, tú estás compartiendo algo que tú sabes con el mundo. Alguien necesita eso que tú sabes, alguien necesita esto que yo en este momento les estoy compartiendo. Tú posiblemente lo estás necesitando y por eso estás aquí. Entonces, alrededor de yo y del creador de contenido del lado de acá donde estamos hablando, más de enfocarse en pensar en una monetización, su mayor visión es ver cómo está creando una comunidad que sí o sí le va a retribuir de muchas maneras lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? A que los canales de educación, de lo que sea, por eso te digo, sea de youtubers de viaje, sea de cocina, sea de salud, sea de marketing, sea de tráfico pago, sea de infoproductos, de lo que sea, es un canal que comparte contenido de educación, educativo, ¿sí? Y cuando tú haces eso, tú aquí tienes un inmenso océano de oportunidades, porque tú tienes la posibilidad de promover tus cursos, tus mentorías, de promover un infoproducto de Hotmart, un infoproducto de Etsy, de promover un producto de Amazon, de promover por medio de reseñas a productos, promover marcas, vas a poder conseguir sponsors. Estos sponsors son esas personas que son esos patrocinadores de tus videos que van a poder generarte más ingresos. Entonces, si tú te pones a analizar realmente, el negocio va más allá de una monetización, porque y si tu negocio no logra convertirse, si tu canal no logra convertirse en ese canal de miles de suscriptores y no logra llegar a esas visualizaciones que todos quieren, ¿qué hace la mayoría de personas? Renuncia. Entonces renuncia dejando su canal de un lado, pensando que porque no logró, tal vez porque sus vistas o porque sus suscriptores son mucho menores, no logró lo que anhelaba. Entonces aquí es donde te vas a parar y te vas a poner a decidir qué es lo que tú quieres construir. Un canal viral, un canal que monetiza, un canal que sube de todo tipo de cosas y que simplemente está buscando una audiencia muy grande para llegarles y buscar la suerte de llegar a generar miles y millones de dólares, o realmente sentarte y realmente ver qué es lo que hay más allá de esa comunidad que estás creciendo. Yo ya lo hago y hay muchos canales, y como lo decía esta experta en YouTube, hay muchos canales que con menos de 10.000 suscriptores generan mucho más dinero de lo que puede estar generando un canal de 100.000 suscriptores monetizados por AdSense. Entonces, con sus productos digitales, con sus infoproductos, con sus cursos, con sus mentorías, con sus asesorías, están llegando a muchísimas más personas y generando mucho más dinero de lo que está generando una persona que está monetizando un canal de muchísimos más suscriptores. Entonces, esto me voló la cabeza realmente, porque pues es algo que yo hago, pero es algo que no toda la gente tiene claro, y ya yo me pongo a analizar mucho los comentarios que ustedes hacen acerca de cuando me dicen que tienen un canal estancado, que lo quieren dejar, porque no avanzan, porque nadie los ve, porque esto, porque lo otro, y veo muchas personas queriendo renunciar cuando ni siquiera lo han intentado, cuando ni siquiera han podido ver y se ha quitado ese velo de sus ojos y poder ver lo que hay más allá de eso. Entonces, el consejo de esta mujer y mi consejo es que dejes de estar persiguiendo una monetización, deja de estar persiguiendo miles de suscriptores y miles de vistas, donde tú con un canal pequeño puedes generar muchísimo dinero. ¿Listo? Entonces tienes esas dos maneras de hacer YouTube, pero la más recomendable, por supuesto, si vas más allá de una monetización, es que hagas y que crees
tu propio canal donde tu rostro pueda salir. ¿Listo? Entonces acá te voy a contar qué se necesita para poder convertir ese canal en una máquina de ventas, literalmente, en que le saques más provecho a ese canal. Lo primero y lo más importante que diferencia a un canal viral de un canal que se preocupa más por crear una comunidad y poder llegar a una comunidad así sea pequeña, es el nicho. Yo antes me apoyaba muchísimo de creadores de contenido como Adrián Sáenz, como bueno, muchísimos que tienen canales muy grandes de 3 millones, de 5 millones de suscriptores, y que yo me ponía a analizar que ellos subían todo tipo de temas, hablaban de muchas cosas, pero siempre yo decía, bueno, y si yo tengo un canal donde hablo de muchas cosas, a mí todos los suscriptores que me van a llegar van a ser de diferentes nichos. A mí me van a llegar unos por infoproducto, otros por creación de contenido, otros por YouTube, me van a llegar otros por redes sociales, y va a llegar un momento donde mi comunidad va a ser tan dispersa que realmente no le voy a poder hablar a uno en concreto, a un avatar, a un nicho en concreto. Si yo subo hoy un video de una cosa, si tú subes hoy un video de una cosa y mañana subes algo totalmente diferente, pues la gente que hoy te vio y la gente que se suscribió hoy no te va a ver mañana, no te va a ver, cuando su video aparezca ahí no te va a ver. Entonces ten mucho cuidado con eso, ¿listo? Entonces, eso es muy importante, empezar a elegir lo que yo siempre les digo, el avatar o el cliente ideal. ¿Qué es eso que tú quieres hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres compartir en el canal? Que si es un blog de día a día de tu vida, entonces no te salgas de eso, no te salgas tanto, y esas personas van a llegar a ti, tú luego les vas a poder vender plantillas, luego vas a poder venderles un curso de cómo organizarse financieramente, de cómo organizar un día a día, de cómo mejorar, optimizar su tiempo, de cómo trabajar desde casa, de cómo ser una mamá presente, ¿verdad? Si estás en el nicho de la salud, pues entonces de cómo cuidar tu alimentación. No te salgas de ahí, de cómo una persona diabética puede revertir la diabetes, de cómo una persona que quiera ganar masa muscular, enfócate en la masa muscular, en la creación de contenido que vaya a eso, no en cosas de cómo bajar de peso, no te salgas. Busca ese grupito selecto de personas que necesitan lo que tú tienes que decirles. ¿Listo? Importante. El nicho. ¿Listo? Bueno, acá ya hablábamos de que tu audiencia de dónde viene. ¿La quieres de AdSense o la quieres como marca personal y quieres empezar a que alrededor de ella se construya una verdadera máquina de ventas? Que es lo que la verdad todos deberíamos de apuntar, a lo que todos deberíamos de apuntar. El mito de los suscriptores, cuentas con menos de 10,000 suscriptores ya hacen un negocio millonario y tienen un gran negocio. Eso lo veía también en un canal de un chico de acá de mi país, de Colombia, de Bogotá, que tiene alrededor de 12,000 suscriptores y hace un negocio millonario con Alex Hormozzi. No sé si ya lo han escuchado, pero este chico hace un negocio millonario literalmente. Es increíble lo que él hace. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, cliente ideal y el modelo de monetización, lo que ya les estoy diciendo. Esto también era lo que ella hablaba. El cliente con dinero, si estás buscando y si estás queriendo llegar a un nicho luxury, a un nicho top, a un nicho de recursos, entonces pues ¿qué vas a necesitar hacer? Crear contenido para ese tipo de personas, que les guste a ese tipo de personas. Tú no puedes crear un contenido que no sea agradable para esas personas, ni creer que YouTube va a recomendarle tu contenido a esas personas que tienen un alto nivel adquisitivo, alto poder adquisitivo. No va a ser posible. ¿Listo? Esto, importantísimo, las miniaturas es algo que de verdad lo es casi todo dentro de YouTube. He visto y analizado canales que ya me han compartido y son canales que o no le ponen miniatura a sus videos, primero, o segundo, las miniaturas que hacen son realmente malas. Con el amor del mundo les digo, son realmente malas. Y si tú tienes una mala miniatura y tienes un mal título, tú no tienes nada. Esta mujer, la ex empleada de YouTube, explicaba que la miniatura y el video y el título, haz de cuenta que son la envoltura del regalo. Cuando tú ves el regalo envuelto por fuera, te dan ganas de abrirlo si lo ves bien empacadito, bien bonito, bien organizadito. Si el regalo no está muy bien envuelto, si todo no tiene una muy buena forma, posiblemente tú no vayas a abrir ese regalo. Y posiblemente dentro de el regalo estaba la cura del cáncer o estaba la forma de cómo llegar a Marte.
que ni Elon Musk ha podido, y tú tal vez dentro de tu video estabas revelando la manera correcta de llegar o estabas revelando la cura de una enfermedad, pero nadie abrió tu video y nadie pudo saberlo. Entonces tenías una información demasiado valiosa, pero tu miniatura y tu título no ayudaron para nada en que la gente la recibiera de buena manera y llegara dentro del video. Entonces ya puedes empezar a ir analizando qué es lo que puede estar pasando, que estás teniendo las miniaturas que no son buenas, son los títulos que no son buenos, y eso está generando que no tengas el alcance que quisieras. El título, importantísimo, lo mismo, porque el título es lo que es la antesala al video. Ahora, ¿cómo debe estar la miniatura? Y yo me voy a venir acá a donde yo tengo muchas personas, donde es un canal abierto totalmente, que no lo tengo muy nichado, sino que está muy abierto, hay contenido de todo tipo, no tengo nada acá dentro de este canal, y vamos a ver este tipo de miniaturas. Si tú te das cuenta, mira esta miniatura, ¿ves? Sale ella mostrando una emoción, sale un texto muy corto y muy limpio dentro de la miniatura. Esta miniatura está muy buena de acuerdo a lo que se ha aprendido, y el texto realmente genera expectativa, hay números y hay como una validación. Entonces esta está muy buena. Mira esta de Adrián Sáenz, está mostrando un fondo limpio, ni siquiera está colocando un texto. MrBeast es uno de los que hace mucho esto, no pone texto dentro de sus miniaturas, y está generando un título que es muy enganchador y está mostrando números, por lo tanto está validando el título, que es importante y que era lo que también explicaba esta experta en YouTube. Cuando tú pones una miniatura, normalmente hay personas que tienden a poner el mismo título dentro de la miniatura, y esto es un error muy grave, porque entre la miniatura esté más saturada de cosas, la miniatura puede verse menos profesional y menos atractiva. Entonces, la clave en la miniatura es que tú pongas una palabra clave dentro de la miniatura, o pongas un par de palabras claves dentro de la miniatura. Máximo decía ella que deberían de ir 7 palabras en la miniatura, y que eso ya debería ser mucho. Entonces, menos un fondo que trate de ser limpio, no muchas cosas dentro del fondo, no un fondo cargado, y que este texto que vas a poner al lado de acá se enlace con el nombre del video. Acá ya nos dice, está saturado, hace una pregunta. ¿Qué es lo que hace? Se me pasó. Oh. Bueno, vamos a mirar este. Igual, vamos a perseguir con este ejemplo. No voy a moverlo mucho porque eso es lo que está pasando. Salimos de acá. No es el dinero, es tu mente. Controla tus emociones para alcanzar la libertad financiera. Acá nos está dando en la miniatura un abrebocas, y acá en el título está complementando lo que me está diciendo arriba, ¿verdad? Su fondo es limpio, trata de mostrarme un fondo profesional y se ve muy muy bien, la verdad. También me gusta muchísimo, y por algo tiene 244.000 visualizaciones. Es muy bueno, es muy atractivo. Lo mismo para tipo podcast, se ve demasiado esto, el par de rostros y un título pequeño. Pero si te das cuenta, la gente que tiene muchas visualizaciones no pone lo mismo dentro de la miniatura y en el título. Entonces ten mucho presente esto, no poner las mismas cosas y hacer miniaturas limpias, miniaturas más sobrias, más, por así decirlo. Mira esta, sale un precio atrás, un fondo y ya, no dice nada más, y eso se complementa, este número se complementa en cómo ser millonario con un salario bajo. Es un título que genera expectativa, es un título que arriba en la miniatura tiene una validación porque tiene un valor, y también es un video que tiene 1.6 millones de visualizaciones. Es muy bueno. Luisito también lo entendió. Mira, Luisito simple y sencillamente sale su rostro, sale haciendo una expresión de felicidad muy tipo MrBeast, y también sale una imagen limpia, y aquí tiene un título que es enganchador. ¿Listo? Entonces, así como ahora estás viendo este ejemplo que yo te estoy colocando, así mismo debes empezar a crear tus miniaturas, ir empezando a probar. Ya muchas cuentas tienen la opción de las 3 miniaturas, de ir probando diferentes miniaturas para ver con cuál se queda YouTube y cuál es la que más le gusta. Va a llegar un momento donde él ya ha probado las 3 miniaturas, ya las ha probado las 3, se da cuenta cuál es la que más funciona, y esa es la que deja y elimina las demás automáticamente. Entonces, pues muy recomendable que puedas utilizar las 3 miniaturas. Bueno, ¿qué hablaba esta mujer? Que también puede ser un mito que anteriormente yo tenía, y era de poder cambiar los títulos cuando un video no funciona.
Cuando el video no funciona, tú lo que tienes que hacer, y ella lo recomendaba, es que debes de cambiar el título. El video puede revivir si cambias el título y cambia la miniatura. Entonces, si es momento de que ya tienes videos antiguos y los videos no despegaron, pues hay que, si ya pasó un tiempo prudente, debes de empezar a modificar títulos y a modificar miniaturas, porque ella decía que ya había visto muchísimas cuentas que lo habían podido revertir estos resultados y habían podido empezar a escalar con ese video que estaba pegado. Entonces, recomendadísimo. ¿Listo? Acá, bueno, acá tengo, ¿qué otro? Acá les estoy mostrando literal las notas que yo tomé de lo que ella dijo en ese video, porque tenía que compartirlo con ustedes. Acá, bueno, ella explicaba, los grandes creadores de contenido pasan mucho más tiempo creando sus miniaturas y sus títulos que el mismo video. Tu miniatura debería ser creada antes de crear el video. Tú deberías de crear tu miniatura, de crear ya tu título y ahí sí crear tu video y pasar el tiempo necesario diseñando tu miniatura para que sea tu mayor enfoque y tu mayor energía vaya dentro de la miniatura y el título, que realmente casi que es considerado lo más importante. Acá nos hablaba de las ventajas de YouTube sobre las demás plataformas. Sabemos que YouTube es una plataforma multiformato que permite que tú lo veas en televisor, que permite que tú lo veas en tu celular, en tu tablet, en donde tú quieras, tú tienes acceso a YouTube. Algo importante con las miniaturas, y se me estaba pasando, el consejo que ella daba era que debemos de, cuando tenemos nuestra miniatura, nosotros debemos de hacerla y luego tomar una captura de pantalla del inicio de este que tú ves acá que te estaba mostrando. Vas a colocar acá el nicho de la palabra clave de tu negocio. En este caso, digamos, si yo digo es marketing, yo voy a poner marketing y voy a, acá en todo lo que, si ves, mira, acá me va a salir todo. Yo voy a tomar una captura de pantalla, hacer más pequeña mi pantalla, hacerla más pequeña acá, o también puede ser desde el inicio cuando ya lo tienes como programado con el algoritmo, y tomar una captura de pantalla de esto y poner mi miniatura por acá, en cualquier lado, ponerla. ¿Qué va a hacer esto? Que yo pueda ver si realmente mi miniatura está funcionando en mi mercado competencia. Esto me pareció supremamente ganador, porque así vas a poder ver cómo se está viendo tu video en medio de toda la demás competencia y si realmente tu miniatura se está viendo relevante, tu título se ve relevante frente a la competencia. Entonces, súper bueno ese truco, súper bueno ese tip. ¿Listo? Decíamos que pues YouTube es una plataforma multiformato, te permite verla, oírla, te permite hacerlo desde cualquier dispositivo. Ahora en Estados Unidos se consume demasiado por medio de televisión, entonces es muy bueno. Y tiene la posibilidad de los videos largos, los videos cortos, los shorts. Vienen cosas nuevas con inteligencia artificial, como esto de que vamos a poder con un prompt crear ya un short y subirlo automáticamente desde la misma plataforma de YouTube. Entonces se vienen cosas muy chéveres. Tiene opciones como que ahora también está genial, que a mí me encanta, porque nosotros los creadores de contenido vamos a poder subir nuestra vida a YouTube, y ya muchas cuentas lo tienen, de que si tú grabas un ejemplo, yo grabo en español y me están viendo en inglés, automáticamente voy a poder con un botoncito moverlo a inglés y se va a traducir todo mi video. Sin yo subirlo en inglés, ellos lo van a poder ver en inglés o en francés o en cualquier otro idioma. Entonces eso es muy ganador y eso es muy bueno para nosotros los creadores, porque vamos a poder llegar a todo tipo de mercados. Si antes podíamos tener la posibilidad de llegar a muchos países, ahora sí que va a ser mucho mejor, porque ya no hay límite por el idioma. Entonces eso es demasiado bueno. Otra cosita que quisiera comentarles por acá. Bueno, esto es importante, esto fue un dato que yo puse acá, porque es que muchas personas dicen: yo tengo solo 100 visualizaciones. Yo solo tengo 100 visualizaciones, y la verdad eso es muy malo, Angie. Pues yo te quiero, por favor, poner a meditar y decirte cuánto necesitarías tú para poder reunir 100 personas en un auditorio y poder hablarles lo que hablaste en un video. O cómo lograrías tú poner personas de todos los países dentro de ese grupito segmentado que te vio, que un ejemplo que hayan sido 200 personas. ¿Cómo logras tú poner gente de Estados Unidos, de España, de Francia, de Colombia, de Perú, de México? ¿Cómo logras unirlos a todos para que te escuchen? De verdad que es imposible. Así que si tú estás viendo tus resultados como muy poco, ten paciencia, porque los resultados van a ir creciendo conforme tú vas perseverando en la creación de contenidos, si vas tomando todos estos truquitos en cuenta, si vas mejorando tus miniaturas, tus títulos, tu modo de grabación, tu modo de hablar, el audio. Entonces realmente eso es muy importante. ¿Listo?
también hablaba ella que imagínate cómo para nosotros podía llegar a ser si en algún momento antes, cuando todo funcionaba por medio de la televisión, cómo podía la gente salir en televisión. Para tú salir en televisión tenías que ser un famoso o actor o estar poniendo una pauta publicitaria de miles de millones pagándole a un canal para poder salir dentro de televisión. Y hoy en día tú estás a un clic de cualquier persona en el mundo, desde Elon Musk hasta la persona con menos recursos y hasta el más millonario, hasta los presidentes, quien sea te puede obtener a un clip dentro de YouTube. Entonces hay que también ver esa oportunidad que hay en este océano tan maravilloso. Pero eso mismo no le está pasando a canales por debajo del 1.000.000 de seguidores. Entonces es muy importante saber que el formato maestro es el formato que más logra convertir, como el formato donde tú estás enseñando. Listo, acá pues tenía de cómo realizar una miniatura exitosa. Entonces pues la debes de realizar antes de grabar, debes de hacerla limpia, no poner tanta letra, tratar de jugar muy bien con las fuentes de texto y que no sean fuentes escandalosas, colores escandalosos, adaptarlo también todo al nicho en el que tú estás trabajando, ¿verdad? Colocar las palabras claves en el buscador, lo que te decía, tomas un screenshot de la pantalla, pones tu miniatura ahí y luego revisas cómo se vería en medio de su competencia. Muy buena. Y lo otro es que ella también recomendaba mucho, y mira este gran tip que no todos lo ponen en práctica, y es que debes de ir y mirar tu miniatura en el televisor y luego mirarla en el computador y luego mirarla en el celular. Puede que en el televisor se vea muy bien, pero puede que acá ya en el celular las letras sean muy pequeñas y no se vea igual. Entonces debes de ver que el formato que hiciste para tu miniatura funcione en todos los dispositivos. Muy importante. ¿Listo? En los títulos, algo que ya no tomé en cuenta acá, pero es algo que yo hago y ella también lo mencionó, sino que no tomé más nota. En los títulos es muy importante que siempre te apoyes, de que generes expectativa con el título, de que mencionen números, porque eso valida el título, ¿verdad? Y que puedas utilizar las letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, que si vas a escribir cómo aprender a crear contenido, entonces que pueda cómo ir en minúscula, aprender en mayúscula, a en minúscula, crear contenido en mayúscula. Habla de que funciona muy bien, no colocar emojis al inicio de la frase, del título, sino que tratar de colocarlos al final. Hacer una buena descripción donde le cuentes a la persona realmente qué es lo que quieres hacer en el video y que puedas empezar ahí debajo de la descripción a promocionar tus servicios, a promocionar tus demás cuentas, a llevar tráfico de un lado a otro y a empezar a generar en YouTube un verdadero negocio. YouTube realmente es... Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Enfóquense en miniaturas, en buenos títulos, traten de que el lugar donde graben sea clarito. Ustedes no necesitan luz. Miren, yo acá no necesito trípode, yo allí tengo mi aro de luz, tengo lo demás con lo que puedo crear contenido para mis redes sociales, los shorts o los videos o los reels, pero acá me apoyo de luz natural. Entonces traten siempre de buscar luz natural, luz de ventana o de la luz del televisor, una luz blanca o un aro también si quieren, de tratar de grabarse así sea con el celular, pero pues entonces grabarse con la cámara de atrás del celular e intentarlo y seguirlo intentando. Hoy puede que no esté funcionando, pero realmente a cualquier momento tu canal puede empezar a despegar y vas a empezar a crear más comunidad y vas a empezar a tener un verdadero negocio dentro de YouTube y te vas a asombrar de lo que tú puedes conseguir acá por medio de esto. Así que no se olviden de suscribirse. Gracias por estar aquí, gracias por ver mi video. Un abrazo para todas las personas que siempre están ahí apoyándome. Les quiero mucho. Recuerden que voy a estar apoyando a cierto número de personas en darles una asesoría 1 a 1 100% gratuita de cómo poder optimizar su canal de YouTube. Así que todo el que esté interesado también puede ponerlo aquí abajito en los comentarios, que vamos a hacer el sorteo para esas personas que van a poder tener ese beneficio. Bueno, que tengan un feliz día, que estén muy bien. Gracias por estar aquí en este video y nos veremos en un próximo video.